Si queréis, yo quería comentaros también un tema porque se está complicando mucho y ya queda un mes, ¿no? Pero con el tema del superávit municipal, ¿no? Teniendo en cuenta que el superávit son simplemente la diferencia que hay entre ingresos y gastos, ¿no? Y se hace por escrito, es decir, cuando se gestiona el presupuesto, cuando se aprueba el presupuesto, ya se sabe cuál va a ser las operaciones corrientes de gastos, ya se pueden prever los gastos y también se pueden prever los ingresos. De tal manera que el Ayuntamiento de Valdepeñas para el ejercicio 2020, desde el primer día que se aprobaron los presupuestos, se sabía que había un superávit de 2,5 millones. ¿Por qué? Porque las operaciones corrientes, los gastos, se valoraron en 28.000 euros. En 28 millones de euros, perdón. Y los gastos, lo que eran los ingresos en 28 millones. Y las operaciones corrientes y los pasivos financieros, los gastos, ¿no?, en 25,5 millones. Por lo tanto, ya salíamos del presupuesto con esos 2,5 millones, ¿no? No sabemos, hasta que no se cierre el año, no sabemos si esos 2,5 millones es así o no. Puede que no sea así, puede que sean más o puede que sean menos, porque tiene que ver sobre los ingresos y los gastos del año, ¿no? Pero lo que sí sabemos es que sobre las cuentas cerradas del 2019, la cuenta cerrada del 2019, había un superávit neto de 1.100.000. Y 3 millones de remanente de tesorería. Los remanentes de tesorería son los superávits acumulados durante años, los que vamos arrastrando de un año a otro. Si un año tenemos un superávit de 1 millón, como las cifras no se quedan, el millón no se guarda, ni se tira, ni nos vamos de fiesta para gastarlo, sino que va sumándose, los remanentes de tesorería se van arrastrando de año para año, ¿no? Entonces, arrastrábamos un remanente de tesorería en el 19 de 3 millones. Con lo cual, cuando empezó el 2020, teníamos 4 millones de remanentes de tesorería para gastar en el 2020, si queríamos, ¿no?, y una previsión de superávit de 2,5 millones. Teníamos 4 millones para gastar y además nos imaginábamos que nos iban a sobrar, o que al final del año nos iban a sobrar 2,5 millones. Es decir, sobre eso era lo que funcionaba. Y si os acordáis, el PSOE empezó diciendo que esos 2,5 millones de superávit que se preveían tener lo iba a gastar en planes de empleo y en inversiones diferentes a la EDUSI. Si queréis, recordad la rueda de prensa, la mayoría de vuestros titulares fue eso, ¿no? Luego, el 12 de marzo, entre las primeras declaraciones que se hacen desde la alcaldía con motivo de la COVID-19, además el gabinete de prensa lanzaba nota titulando «Valdepeñas tirará de superávit para atender la asistencia de vecinos que tengan que quedar en cuarentena». Preveía utilizar esos 2,5 millones para los vecinos. Bueno, pues ni lo uno ni lo otro. Ni nos han gastado el superávit de los 2,5 millones, ni para los planes de empleo que dijeron en enero, ni para atender a los vecinos que dijeron en marzo, ¿no? Las 8 modificaciones de crédito que ha habido a lo largo de 2020 han sido básicamente para temas de obras. Fase del plan Tormenta, la fase 1, o pago de expropiaciones de la fase del plan de tormentas. Adquisición completa, las últimas anualidades, de la Casa de los Vascos. Adquisiciones de inmuebles en la calle El Cristo. Y luego lo que es la primera fase de la calle Torrecillas. En torno a esto se han gastado, no previsto, o sea, con el remanente, 1.400.000 euros. Y luego también, con gastos que venían afectados del 2019, pues las facturas que entran en diciembre y no se pagan hasta enero,
o incluso subvenciones que se justificaron en diciembre y entonces se pagan en enero, con gastos ocasionados en el 2019 o aprobados en el 2019, pero pagados en el 20, se pagaron también otro 1.200.000. Es decir, 2,5 millones que se han gastado fuera de lo que sería el presupuesto o incorporados al presupuesto como remanente de tesorería. Ni un solo euro, ni uno, que se dice pronto, ni uno, ha ido ni para planes de empleo ni para asistencia a los vecinos que hayan tenido problemas a consecuencia de la COVID. Y si este pueblo tiene que agradecerle a alguien, se lo tiene que agradecer a la Diputación Provincial de Ciudad Real. 2 planes de apoyo extraordinario para paliar gastos extraordinarios provocados por la COVID. Adquisición de suministros, todos los dispensadores que vemos del hidrogel, desinfectantes, todas las medidas que ha habido higiénicas y tal, prestación de servicios, contratación de personal, etcétera. 2 planes de la Diputación extraordinarios. La Diputación en estos 2 planes ha gastado 2 millones de euros. El plan de limpieza de los colegios, el refuerzo de limpieza de los colegios en el horario escolar, ¿no?, es gracias a la Diputación que ha pagado a ese personal, a los ayuntamientos. El plan de emergencia, que en Valdepeñas 437 familias y con un incremento de 130.000 euros y lo que supone un 52% más en estas ayudas solamente en Valdepeñas, o sea, las familias que han necesitado ayuda económica, ha sido gracias a la Diputación, hasta el 50%. Y en breve se tiene que convocar ya, si no se convoca hoy, pues se convocará en breve, un nuevo plan extraordinario de empleo de la Diputación. 3 meses, ¿no?, con una subvención de la Diputación para Valdepeñas de 163.000 euros. Eso es lo que de verdad ha hecho la Diputación y eso es lo que vemos. Cuando vemos a la gente, cuando vemos la calle, es gracias a los servicios de la Diputación, porque mientras el Gobierno municipal, la partida de ayuda de emergencia social sobrevenida se inició con 15.000 euros en enero de 2020 y ahí sigue con los 15.000 euros. Y los planes de empleo, los que se han ejecutado, los de la Junta de la convocatoria 19-20, el del Estado de zonas rurales deprimidas también, que se está ejecutando, el de los mayores de 52 años, que está por venir también, y este que os digo de Diputación. O sea, no ha habido nada más extraordinario, ¿no? Por lo que cuando se habla de que hay muchos más gastos, y eso es un problema porque no vamos a tener superávit, porque ha habido muchos más gastos, yo estoy por deciros que no ha habido unos gastos extraordinarios en este año, especialmente extraordinarios, o lo que podíamos imaginar que debería ser extraordinario ante la situación de necesidad, porque esos gastos los asumió la Diputación Provincial de Ciudad Real. Y luego, por otro lado, sobre la caída de ingresos, los datos se presentaron en pleno. No sé, la gente, cuando asista a los plenos, ¿a qué asiste? Pero en el primer punto del pleno pasado era un informe sobre el estado de ejecución del presupuesto. Aquí tenemos el estado de ejecución del presupuesto a fecha 30 de septiembre. Aquí sabemos cómo van los ingresos de este ayuntamiento. A 30 de septiembre. Y a 30 de septiembre no hay una caída exagerada de ingresos. No hay una caída. O sea, los valdepeñeros no han dejado de pagar sus impuestos. Lo van a seguir pagando porque además son impuestos tan estables como el IBI o el de vehículos que la gente lo va a pagar. Hombre, puede que haya morosidad al final del año porque la gente está en una situación, pero no se dejan de pagar. Aquí la caída de ingresos son por 3 cuestiones. Las tasas de servicios no prestados. Es decir, si yo no voy a la piscina, no pago piscina. Si yo no utilizo el campo de fútbol, no pago el campo de fútbol. O sea, la tasa de servicios no prestados. Hay una merma. La Junta de Comunidad de Castilla-La Mancha, que no está dando las transferencias que se supone corrientes por los servicios prestados, no están llegando o están llegando en menores cantidades.
Y luego una que además también se anunciaba al principio de año, que es las transferencias de capital, que es la EDUSI. Es decir, la EDUSI son fondos europeos que tardan más en llegar después de su justificación. Puede ser que llevemos gastado ya en el canal 1 millón y pico, ¿no? Y sin embargo, la transferencia de capital de Europa no va a venir dentro de 2 años o 3 años. Entonces sí hay una merma de ingresos ahí, porque tú gastas, por un lado le pagas a los constructores, pero no te llega el ingreso. Entonces sí, ¿no? Esos son los 3 conceptos en los que hay pérdida de capital. Por lo tanto, entendemos que no hay ningún problema y que lo que nosotros planteábamos, que era que este ayuntamiento tiene capacidad suficiente, más que suficiente, para aguantar el próximo año sin cobrar la tasa de terrazas y otras, ¿no? Tranquilamente. Y bueno, y luego yo por terminar, desde el día 20 de octubre, que el Congreso de los Diputados, por mayoría, aprobó la modificación, declaró que existe una situación de emergencia extraordinaria que motiva la suspensión de las reglas fiscales, que es un requisito que está recogido en la Ley de Estabilidad Financiera, ¿no? Y recogido también en la propia Constitución cuando el PP y el PSOE modificaron el artículo 135 de la Constitución para decir que primero se le pagaban los bancos y luego los demás. Ahí al menos dejaron en el punto 4 de ese artículo 135 la posibilidad de que ante unas emergencias extraordinarias se suspendiera esa regla. Bueno, desde el día 20 está suspendida esa regla. Por lo tanto, este ayuntamiento, lo mismo que el de todos, no están sujetos a las restricciones que tenía la regla de gasto anteriormente. Y con lo cual, el remanente de tesorería del año que viene se puede gastar tranquilamente en cualquier concepto. Entonces, bueno, eso es un poco lo que quería comentar. Y bueno, si en el propio informe de lo que debería hacer, bueno, el equipo de gobierno es hacerle más caso incluso a los técnicos, ¿no? Que cuando hablan de los posibles ingresos, donde incide es en que se debe mejorar los sistemas de recaudación. No significa que haya mayor presión fiscal. Está diciendo que se dote a la institución, al ayuntamiento, o de personal o de otros servicios que hagan que pague todo el mundo, que no haya gente que se escape. Entonces, que el servicio de recaudación mejore. Está diciendo también que se aprueben medidas de fraccionamiento o aplazamiento para que la gente termine pagando. Si no puedo pagar hoy, pero dame facilidades, no me penalices, dame facilidades que yo pueda pagar poco a poco, ¿no? Y básicamente es lo que plantean. Con eso, los servicios técnicos de este ayuntamiento dicen que no hay ningún problema para que se sigan prestando los servicios que actualmente presta el ayuntamiento, como nos lo imaginamos hoy al día, sin mayor problema, pese a la crisis económica que también viene paralela a la COVID. O sea, no es un problema más de la gestión, de cómo recaudamos y cómo damos facilidades para recaudar, más que de aumentar la presión fiscal. Sí, bueno, es decir, es que todavía queda un trimestre entero, entonces, si prorrogas, ¿no? Pero a falta de eso, del último trimestre, en tasas, precios públicos y otros ingresos, hay sobre los presupuestados, ¿no? Hay 1.200.000 euros menos sobre lo presupuestado. Pero tendríamos que irnos al año pasado, que yo no tengo el del 10, la situación del 19 no la tengo aquí, pero tendríamos que ir al año pasado para ver cómo se da esa situación. De todas maneras, los servicios técnicos, los servicios municipales, ¿no? Cuando hablan de mermas, están hablando de tasas concretas que tienen que ver con los servicios, como decía antes, pues el centro de mayores que está cerrado, ¿no? El tema de las instalaciones deportivas que están cerradas, el teatro que está cerrado, eso tal. Pero también hay en estos servicios, en algunos casos hay menos gastos. No tienes ingresos, pero tienes menos gastos. No tengo ingresos de taquilla, pero tampoco estoy contratando espectáculos, ¿no? Entonces,
Lo tendría que mirar, si yo si queréis os mando ese dato de cómo estaba ese dato en el 2019. Pero la merma es esa, por impuestos directos, está el estado de ejecución a 30 de septiembre faltarían 700.000 euros por cobrar. O sea, en 3 meses se cobran estos 700.000 euros seguro, sí o sí. ¿Sabes? En impuestos directos ya, y los indirectos son 200.000. O sea, es que en tema de impuestos, IBI, aquí, claro, aquí tener en cuenta que estábamos a 30 de septiembre y ya estaba cargado el IBI. Ahora, si la gente no lo ha pagado o lo ha dejado de pagar, pues ya lo veremos. Pero aquí de alguna manera se presupone porque ya se cargó, o sea, ya se ejecutó, ya se giró. Y básicamente donde está la merma es eso, las transferencias de capital. 3.700.000 euros, casi 4 millones menos. Es la EDUSI. O las transferencias corrientes de la Junta, 1.700.000, 2 millones menos. Más o menos. Es ahí donde está mal la quiebra. Las tasas, 1.200.000. Pero bueno, todavía quedan 3 meses, pero se puede quedar. Sí, pues igual, si vamos prorrateando de 4 millones y medio en todo el año, se han pagado 3 trimestres, queda un trimestre y queda 1.200.000, bueno, pues va a estar ahí, o sea, que se va a quedar sin cobrar 300.000 euros sobre lo presupuestado. Hay que tener en cuenta que se presupuestó 2 millones y medio de superávit, o sea que el margen para que el presupuesto de este año se ejecute tranquilamente,